Los psicópatas pueden exhibir ciertos rasgos, como la falta de empatía, la manipulación social y el engaño, el egocentrismo extremo, la impulsividad y búsqueda de sensaciones, la falta de remordimiento o culpa, y la incapacidad para establecer vínculos afectivos profundos. Además, sienten desprecio por las normas sociales. El profesor Robert Hare, reconocido experto en el estudio de la psicopatía, estima que aproximadamente el 1% de la población mundial representa rasgos psicopáticos, una de cada 100 personas. El Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid calculó una media de prevalencia del 4,5% para la población general adulta. Estos rasgos combinados pueden tener un impacto significativo en el entorno social, especialmente en roles de liderazgo, relaciones personales o contextos laborales. Algunos han dirigido países, otros han sido lacayos del crimen. Los psicópatas están entre nosotros, son manipuladores sociales. Por eso vamos a ver qué dice su cuerpo, además de sus palabras, junto a un experto, en un análisis más allá de las voces. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro y más allá de las voces para tener un análisis de los cuerpos, de los gestos, de las microexpresiones de las personas, estamos junto al experto Enrique Serrano, hoy para analizar a un criminal, a un posible psicópata, a una persona que nos da miras a poder hablar de otros criminales en esta nueva saga, en esta nueva lista de reproducción donde vamos a analizar a esos psicópatas. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que estar pendientes a esas microexpresiones, a esos gestos, a cómo utilizan las manos o cómo utilizan la manipulación para acercarse a nosotros, planes se hagan realidad. Por eso hoy vamos a analizar a Popeye. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo. Muy buenas noches, Joseph. Un gusto de nuevo estar aquí. Me pareció muy pobre eso allá en la escuela de Grumete, me retiré. Después terminé quinto y sexto y ingresé a la escuela de oficiales de la Policía Nacional a hacer curso oficial. Ahí me desmotivé. Esta postura del entrevistador, ¿no, Enrique? Que Mm. tiene una postura tirada para adelante. ¿Qué significa tener esa postura un poco retadora? Sí, efectivamente, un cierto desafío como diciendo, estoy poniendo una atención suprema a una persona de la que hay mucho que temer, digamos, mucho que desconfiar y también analizar, por decirlo así, porque la posición del periodista es, se supone, estar lo más abierto posible a su entrevistado. Y me retiré rápidamente. Y cuando menos pensé, el destino ya me tenía en las calles armado y disparando en Medellín. ¿Cuál fue tu primer delito? Mi primer delito, yo nunca he participado en delitos menores de hurtos pequeños. Mi primer delito es un asesinato. ¿A quién? Cuando él utiliza la mano así, en Mm. vez, a ver, tenemos que la mano puede mostrar que es una mentira o un pensamiento cuando se utiliza en la cara, pero Sí. cuando él la utiliza de esta manera, cuando está hablando, antes de decir lo que va a decir, ¿está pensando, recordando o está diciendo alguna mentira? Sí, hay varias cosas interesantes antes de hablar del dedo en este punto donde lo pone. Lo primero es el ceño fruncido constante de Popeye. Si usted mira la expresión de la frente, está arrugada, luego es como si toda la vida llevase esta marca del ceño fruncido. Y el dedo aquí es una forma de apuntalar, digamos, apoyar la cabeza para ser enfático, digamos, ya habíamos hablado aquí muchas veces de que en Colombia se cree más a la gente que es enfática, que habla con una cierta fuerza y desparpajo. Y entonces eso le ayuda a reforzar
una confesión, porque efectivamente se trata toda la entrevista de una suerte de confesión que él sabe que, y el periodista también sabe, que escandaliza a la gente. No, eso fue recién ingresado al cartel de Medellín. Resultó un contrato para matar a un señor que había tumbado a la mamá de un narcotraficante de un bus cuando él era pobre y no la recogió ni nada y la señora murió ahí y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. De ahí empezamos a coger contratos más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a secuestrar al procurador de la República de Colombia, hasta llegar a secuestrar a Andrés Pastrana Arango, hasta llegar a asesinar magistrados, jueces, periodistas. La primera vez Ese gesto que tiene Enrique Sí, en Pastrana esta Arango, parte, hasta llegar a asesinar magistrados, jueces, periodistas. es, es, esa, es una especie de amplificación de la voz. Es decir, cuando uno se pone la mano en el pecho es porque está sintiendo la voz salir y es como si no acabara de creer en lo que está diciendo. Como digo, tiene el tono de una confesión, es decir, de alguien que sabe que hay una reprobación social muy manifiesta a lo que está diciendo. Pues obviamente el aceptar de un modo descarnado el haber cometido estos crímenes, incluso a personas inocentes, secuestros, etcétera, cosas muy graves que él sabe y que su movimiento no verbal afinca o apuntala de un modo mucho más intenso, que sabe que son reprobables. Entonces, habla con una especie de cruda parrusía, de sinceridad extrema, como se decía en la antigüedad, que produce la sensación de que él está intimidando a los demás, pero al mismo tiempo quiere explicarse, quiere hasta justificarse frente a otros que lo juzgarán. La primera vez que usted vio a Pablo. Cuando yo era un estudiante, esa lengua, eso es Sí, ansiedad, de qué es síntoma esa lengua? la lengua afuera produce la sensación de que uno está, por decirlo así, pensando las palabras y está dispuesto a decir una cosa que seguramente resultará muy comprometedora. En realidad, lo paradójico de Popeye como personaje es que no busca justificarse para nada, pero lo no verbal refleja que él tiene un drama interior, digamos, un conflicto interior. Y, como digo, el ceño fruncido ya marca como un temperamento rudo, desafiante, digámoslo así, una condición al margen de la sociedad. Podría decirse que una persona que anda con el ceño así y además que lo tiene tan marcado que lo ha usado toda la vida, es muy probable alguien, muy probablemente alguien que se ha sentido desde niño desafiando a la sociedad y en una actitud culpable, en una actitud, digamos, peligrosa, desafiante, como digo hace un momento, y casi brutal, ¿no? Podría decirse que estoy manifestando frialdad, a pesar de que sé que esto debería ponerme casi al borde del delirio. Claro, o sea, Popeye probablemente no está haciendo uso de fruncir el ceño en este momento, pero como toda la vida lo ha utilizado, le quedó marcada. Sí, Entonces, es un síntoma de haber sido rudo, intimidante, violento en su vida. las fotografías y las estatuas y las esculturas de personajes guerreros de la antigüedad, por ejemplo en Grecia o en Roma, ese ceño fruncido es una marca de fiereza, ¿no? Como una especie de furia eh, contenida, manejada, pero en todo caso parece como la de un animal de presa que mira directamente, que enfoca y que caza a sus víctimas. Entonces, no es lo habitual que una persona tenga
ese ceño tan fruncido, aunque obviamente los factores genéticos influyen en este caso y seguramente habrá personas que lo tienen que no son criminales, pero el hecho de que se acentúe de un modo tan intenso, pues hace ya temible la figura del personaje, sus movimientos, y pues sabe, como digo, que su forma de hablar y sus confesiones y sus revelaciones están escandalizando o impresionando al público. Ya no en la Estrella Antioquia, yo era ciclista. Yo iba en mi bicicleta y crucé hacia el almacén Ley, ahí en Itagüí. Yo vivía en Itagüí. Cuando en eso hubo un forcejeo entre un Otra policía vez que... el labio, ¿no? Sí, Comprime los yo labios. siento ¿Esto qué nervioso significa? que lo que quiere hablar es, digamos, fuerza. Estoy sacando fuerza complementaria, energía complementaria, porque esta entrevista me compromete, me delata, digamos. Y esa es la atmósfera que crea ese movimiento, sobre todo cuando es recurrente. En esa época el policía de Ley llevaba, en la mano izquierda llevaba el dinero, una bolsa con dinero, y en la mano derecha un revólver para ir a consignarlo al banco. El entrevistador asiente con la cabeza. ¿Por qué? Pues porque está satisfecho de lo que le están diciendo, está muy interesado y quiere conservar ese tono de confianza que ha construido seguramente antes de la entrevista para que pues su entrevistado revele todo y sienta confianza y sienta como una liberación, una especie de catarsis al confesar, al liberarse de su culpa, al ponerla en público. Y un forcejeo en una alambreta. El policía murió y uno de la alambreta fue herido. Yo ese día no reconocí quién eran los bandidos porque pues yo era joven, era casi un niño y me asusté. Ya la violencia estaba empezando a asomar en Antioquia. Después con el tiempo yo bajaba también de mi colegio y habían detenido unos narcotraficantes con una... Se toca la cabeza cuando dice que Sí, la cogieron frente. unos narcotraficantes. ¿Qué significa ese gesto de tocarse la cara después de decir algo? No antes o durante, después. Significa que está mencionando tal vez lo más importante, la palabra más importante de su discurso. Es decir, es como si se buscara un apoyo para reafirmar, en este caso, algo que socialmente es muy mal visto, que es justamente los narcotraficantes como gremio. Eh, Porque se asocia al delito, porque se asocia a lo ilegal y a la culpa, es decir, a llevar un peso. En realidad, todo el discurso muestra que él como personaje lleva un peso que la sociedad le reprocha y es consciente, no puede evitar ser consciente a través de sus gestos y movimientos de ese peso, de esa carga, y entonces es como si tuviera algo que lo apoyara, que le sostuviera la cabeza mientras dice las palabras más pesadas, más contundentes, que lo comprometen. cocaína que venía camuflada en una llanta de un camión en el parque de Itagüí. Sonríe. En general Esa microexpresión de sonreír cuando menciona de la droga. En Colombia hay una costumbre interesante que es mantener un tono de cordialidad en la conversación para que siga siendo fluida. No importa de lo que se está hablando, ese tono de acompasado por una leve sonrisa quiere decir, me están recibiendo bien mi mensaje y yo estoy contento con la actitud que estoy teniendo en esta entrevista, por la cual, digamos, estamos conversando en un buen tono, está fluyendo la conversación, las ideas están siendo más rápidas, más contundentes y vamos a llegar a alguna parte, digamos. Eso es lo que, además con el gesto de las manos, quiere decir, estoy contento con lo que estoy diciendo, me estoy sintiendo bien con lo que estoy revelando, estoy haciendo un esfuerzo, claro, se nota el esfuerzo, pero hasta ahora está satisfecho con lo que está diciendo y con la forma en la que lo está diciendo.
Y a mí eso me quedó muy marcado en la mente. Un operativo del DAS en esa época y el CAES, que era brutal. El CAES era un grupo de choque de las autoridades y eso entraban era matando. El CAES ya había matado unos secuestradores en una prendería ahí cerquita de Itagüí, en mi pueblo, en un municipio de Medellín. Otra vez, aprieta recurrentemente los labios, ¿no? Sí, Habla lengua de ansiedad también y hace un gesto con mirada para abajo. sí, ¿Eso también se ve como una emoción? sí, claro. Es la manera de hacer una pausa y de recordar lo que él está diciendo para que no se interrumpa y para que el discurso siguiente sea fluido, porque está básicamente recordando una cosa que pasó hace años y la idea es tratar de sacarla de la memoria. Cuando uno hace eso, mira un poco hacia abajo, porque abajo está el patrón de concentración a través del cual quizá pueda volver a mirar al frente, como lo hará seguro a continuación. Después, cuando ya tuve la oportunidad de conocer a Pablo Escobar, Bueno, pero ¿qué pasó ahí en donde... venga, le cuento. Después, cuando ya trabajaba con Pablo, Hay dos gestos ahí, ¿no? Él se rasca la cara cuando Mm, empieza ya a hablar de Escobar y sí, además pausa el entrevistador. sí, efectivamente quiere ser enfático, quiere avanzar rápidamente en la conversación y hay momentos en que no tolera bien las interrupciones del entrevistador, porque es como si le cortara el chorro de lo que tiene pensado decir. Hay una relación inconsciente siempre en toda conversación en la que uno quiere decir sus ideas completas y quiere decirlas como las tiene pensadas, porque además un tipo como Popeye estaba acostumbrado a las declaraciones, incluso a las declaraciones de naturaleza judicial. Lo veíamos también en el caso de EPA Colombia. Es decir, quiero decir las cosas como yo las pienso y que no me hagan cambiar el formato o el libreto que tengo más o menos establecido, pensado. en una tertulia ahí botando corriendo, que él hablaba bastante. Me dijo, Pope, ¿usted es de Itagüí? Le dije, sí, señor. Yo, a mí me hirieron en Itagüí. Él dijo, yo vi eso. Me dijo, mentira. Yo lo vi el día de la Alambreta. Ese día él estaba con el Negro Pavón. El Negro Pavón manejaba la Alambreta y Pablo Escobar disparó. Y el policía disparó y hirió a Pablo Escobar. Él mostraba la herida, él tenía una herida aquí en la espalda de ese día. Después me dijo, patrón, y yo también estuve una vez bajada a Itagüí y una gente me dijo, claro, huevón, ese era yo el que me echaba mano ahí con Gustavo Gaviria. Entonces, el destino siempre. Después yo trabajaba con un ingeniero electrónico. Yo hacía mis trabajos. Yo muy niño, me gustaba, yo era muy inquieto. Acompañé a un ingeniero electrónico y una vez lo acompañé a la Hacienda Nápoles. Y entonces lo acompañé, me dijo, Pope, acompáñame a la Hacienda Nápoles. Fuimos con el ingeniero electrónico que era mi amigo, le iba a arreglar un toro de esos mecánicos que se le había dañado la tarjeta. Y fuimos. Recurre otra vez a ese apretar los labios, pero además utiliza las manos todo el tiempo, ¿no? Ejemplifica, no vamos, es que yo era, sí, ¿por qué utiliza tanto las manos y por qué vemos tanto estos gestos en estos criminales? Porque él es un individuo de acción, digamos que ha sido medido en la vida por las acciones que ha realizado. Es curioso porque en la mayor parte del mundo en el que estamos acostumbrados, por ejemplo, los políticos son individuos de discurso, es decir, prima el discurso sobre la acción. En cambio, las manos y estos gestos recurrentes de la cabeza, los movimientos de la cabeza, hacen enfático el hecho de que eso fue verdad, de que eso aconteció en realidad. Además, tiene una característica interesante ya muy paisa, muy antioqueña, y es el carácter reforzado, el carácter, digamos, afirmativo del movimiento de la cabeza, porque es como si fuera recurrente a afirmar o a sentir, puesto que considera que lo que está diciendo es completamente sincero y verdadero. También me llama la atención la actitud tan aprobatoria que tiene el periodista, que lo incita a seguir en su cuento con esa atención que le dedica tan frontal y con una cara pues de satisfacción, de digamos de alegría, de que esté revelando cosas como tan dicientes, tan propias de eh, en la condición pues, de un sicario. Por eso resulta
una conversación fluida porque los dos están en un tono, el uno queriendo revelar lo máximo posible y el otro queriendo que se le revele ante el público, porque Claro, y lo que ahí está la haciendo es cámara, normalizar todo claro, lo que vivió normalizar, Popeye para que incluso pueda una hablar. especie de blanqueamiento de su condición de criminal, porque de todos modos no es una conversación normal porque está la cámara. La cámara nos muestra que primero hay una tercera persona oyendo y segundo que ellos dos saben que esto lo va a ver mucha gente y lo va a analizar mucha gente. Entonces hay una presencia tácita que es la presencia de la cámara y de el gigantesco público que está destinado a ver la entrevista. Y por eso hay una actitud, digamos, de falsa conversación, porque realmente hay una presencia invasiva, que es la presencia de la cámara, que, digamos, en el futuro, porque para el momento en que estaban hablando, por supuesto, todavía no estaba el público, pero en el futuro habrá un gran público que participará de esta entrevista. Y estábamos arreglando y yo desde que entré yo sentí la fuerza que había ahí. Carros por todas partes, el zoológico, esa hacienda era impresionante. Se sentía el olor a poder, que era lo que me llamaba la atención a mí. Y había maldad, había dinero, había aventura. Y estábamos arreglando ahí cuando en el segundo piso, salió Pablo Escobar. Esa fue la primera vez que yo lo vi de frente. Él estuvo un momento, estuvo mirando hacia donde nosotros estábamos y yo me nubilé. Veíamos, Enrique, como por ejemplo Popeye, cuando habla de el primer acercamiento que tuvo frente a frente con Escobar, que hablaba de poder, de armas, de camionetas, y que hacía ese gesto, tenía una sonrisa, una microexpresión de sonrisa en su cara, además del Sí, gesto de hacer así, ¿no? Fuerza, poder, camionetas, armas. sí, Para él, ¿eso qué significa? Es como que su cuerpo tiene una memoria buena, como de alegría, de estar sí. contento Claro, y por esos además, factores. hay algo de naturaleza moral y es la búsqueda de una justificación. En realidad está buscando, con la entrevista que permite dar, que la gente entienda sus motivos, que incluso sea humanizado. Incluso un criminal, incluso los criminales más fieros y más fríos, de todos modos necesitan un cierto grado de humanización. Que la gente los vea, digamos, frágiles, vulnerables, sinceros inclusive. Y eso reafirma el carácter de sinceridad y de revelación extraordinaria que tienen sus declaraciones. Eso es relativamente raro verlo en Colombia porque en Colombia no vemos estas entrevistas y se crea un ambiente enrarecido cuando aparecen en los medios de comunicación. Por tanto, no es lo habitual porque la gente oculta sus motivos, incluso no los revela de un modo tan crudo, tan manifiesto. En cambio, aquí, en el caso de Popeye, todo tiene ese carácter de revelación crucial, de confesión, incluso en el sentido casi de Dostoyevsky, de una especie de expiación de la culpa al aparecer en público, revelando los crímenes cometidos. Además de que menciona todos estos hechos como si fuera la normalidad de todas las personas, ¿no? Entonces esto Sí, lo hace como el daily motion de todas las personas, realmente. sí, En esta entrevista que vamos a ver, la pasada fue de hace 7 años, pero esta que vamos a ver es la última entrevista que tuvo Popeye antes de morir y es una entrevista donde él habla de cómo la sociedad va permeando a las personas para que se vuelvan sí. malas. Él dice que la gente nace buena y la sociedad lo corrompe. Vamos a ver porque él además de eso habla de cómo películas o personas o el contexto que tiene el país lo fue convirtiendo en violento. Me fui permeando por Scarface, por todas estas películas, me fui permeando por la presencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria en la ciudad. Y todo se fue yendo ahí. A mí me empezaron a matar los amigos porque la violencia llegó a mi barrio, a cuchillo me los mataron.
Hubo un episodio de muerte en un puesto de helados que era mi santuario, que mi padre me llevaba a comer un helado cada 8 días. Ahí mataron a machete una persona. Entonces a mí me permeó la violencia, yo me volví violento. En una sociedad violenta tú tienes que ser violento. Sí, Además de que hay una cosa muy de mafia y es que Popeye sube la voz porque aquel que subía la voz en estas épocas de mafia, de narcotráfico, aquel que subía la voz era el que tenía más poder para poder hablar o que tenía más validez. Por eso sí. es que él sube la voz y se engrandece. ¿Qué más gestos podemos ver? Pues lo primero que hay que destacar es que esto lo está diciendo en una iglesia. Eso ya como marco nos da una especie de sacralidad de la revelación. Y además está obviamente tratando de justificarse, justificar el ambiente en el que creció y en el que vivió, que era un ambiente violento, y por eso es como si esta condición enfática, este movimiento de los brazos, etcétera, lo, lo explicase ante la gente. Puede que él sabe que mucha gente lo considera un personaje despreciable o execrable o monstruoso, pero está humanizándose, es decir, explicándose, incluso justificándose. Lo que quiere es producir en el público una sensación de que este tipo de cosas pueden producirse y no solo por culpa de él, de Popeye como criminal, sino de un ambiente enrarecido, de un ambiente plagado de brutalidad y de crimen. Eso es relativamente cierto porque en la mayor parte de la sociedad antioqueña, etcétera, los criminales son tan raros como lo son en cualquier otro lugar del mundo. En ese orden de cosas, la mayoría de la gente se escandaliza o se impresiona, incluso los propios paisas. Es decir, es que sí hay unas sociedades violentas y sí hay unos ambientes violentos. Si entrevistásemos, o perdón, viéramos la entrevista de personas que viven en el Cartucho o en lugares muy agresivos, por ejemplo, en Bogotá o eventualmente en otras, en las bandas de ampones en Nueva York o en Londres, también habría esa vocación enfática de querer justificarse y mostrar descarada y descarnadamente que ellos son producto del ambiente en el que han vivido. Por eso esta entrevista, digo, de la iglesia es distinta a la que dio en la cárcel en un tono más de una conversación reveladora. En cambio, aquí es una fuerza justificadora. Incluso han pasado los años y ha sufrido las consecuencias de sus actos. Es más culpable a medida que pasa el tiempo. Los individuos que han cometido estos crímenes no se sienten más inocentes, sino más culpables y buscan de un modo inconsciente justificarse en cada declaración. Además de que sirve como para contextualizar en dónde está, ¿no? Es esa paralingüística. Entonces está en la iglesia tratando de justificar como si le estuviera dando cuentas a alguien, como culturalmente pensamos que está San Pedro preguntando usted por qué hizo esto. Sí, Entonces él está, además de confesar, confesando lo que hizo, está justificando lo que hizo. sí, de acuerdo. Popeye, un sicario, un psicópata o, por ejemplo, usted hablando con su psicólogo, ¿qué le manifestó él? Mire, tenemos que partir de los psicópatas y los psicópatas profesionales. Un asesino profesional es profesional. Usted mata a un tipo, le pega el bala a la cabeza, se va para misa, come y duerme 9 horas, no tiene ningún problema. Ya un psicópata son los que guardan prendas, un psicópata es el que tiene que estar matando, un psicópata mata por todo. Un asesino profesional no te va a matar en la calle porque le chocaste el automóvil. Un asesino profesional no te va a matar por una deuda de $1000. Un asesino profesional es muy diferente. Un psicópata es un tipo que tiene unos rasgos de su personalidad muy sesgados. Es una cosa muy diferente. Aquí pareció molestarse Sí, con el comentario de, ¿ha hablado usted de qué rasgos tiene con su psicólogo y cuál es la diferencia de un psicópata a un asesino profesional? Esto lo sí. molestó.
y ahí Claro, tuvo claro, que, porque que tener otros gestos. él ve cierta dignidad en la condición de asesino profesional, es decir, es un oficio como los demás. Como ya hemos visto en la entrevista anterior, De la una vez. clave de un personaje como Popeye era normalizar sus acciones, convencer a la gente de que él actuaba, digamos, con una especie de seriedad profesional y que un asesino debe hacerlo bien como lo hace bien un piloto o cualquier otro profesional. Esa ha sido la característica de individuos que se salieron de la sociedad y que buscan un lugar paralelo en donde obtengan algún tipo de reconocimiento. Y en verdad, consciente o inconscientemente, todos buscamos todo el tiempo el mayor reconocimiento posible. Enrique, con esto cerramos este episodio dedicado a Popeye. Podríamos analizar a muchas personas más cercanas, incluso a Pablo Escobar, su esposa, sus hijos y personas relacionadas con el caso Pablo Escobar, para enfocarnos en estos rasgos de la psicopatía, porque hay psicópatas regados por todo lado, además de criminales que no sienten ningún tipo de vergüenza o sentimiento al cometer estos actos criminales. Te agradezco por tu tiempo y tu conocimiento, Enrique. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad.